¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Vamos a estar conversando con el doctor Humberto Urquiza, subsecretario de Enlace Legislativo, pero también pues fue ex consejero del Instituto Electoral de Michoacán y profesor universitario, así que es un tema, vamos a platicar sobre esta iniciativa de reformas electorales que se han puesto sobre la mesa. Ya se dijo que será el 24 de febrero cuando la Presidencia de la República dé a conocer los pormenores de esta propuesta de reforma electoral. Ya algunas organizaciones han dado a conocer pues lo que requeriría una nueva ley electoral en nuestro país y sobre esto vamos a estar conversando. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, pues es nuevamente sobre la mesa una reforma electoral. Digamos, es natural que en México discutamos reformas electorales desde hace 3 décadas aproximadamente, o 4 décadas, si tomamos en cuenta aquella gran reforma del 77. ¿Qué tendría de diferente esta y por qué tanta preocupación, doctor? Bueno, yo creo que la diferencia es el contexto. Yo creo que el gran tema de la reforma que hoy tenemos es el contexto, porque tú lo dices muy bien, los últimos años hemos vivido procesos de reformas. Yo te diría efectivamente la del 97 es un gran impacto, que no es más que la salida de un modelo y un contexto de un único partido, de la apertura a la aparente democracia electoral, y que venía antecedida de la reforma efectivamente del 76-77, pasando por una del 80. Y pues era un contexto de un partido único, de un partido que llevaba ya 30 años gobernando, o sea, había un contexto ya de hartazgo hacia un modelo que no era democrático. Y entonces llega la reforma del 97, se abre un modelo democrático y empezamos entonces un camino desde el 97 para reglas electorales. Hablo solamente de la regla electoral, ya más abierto, más democrático. Y entonces empieza una serie de procesos que permiten alternancias, ¿no? Y sin duda creo que ese fue uno de los grandes logros, la alternancia en el modelo electoral. Y eso permitió entonces que las reglas electorales se convirtieran en un factor de gobernabilidad fundamental. Y yo creo que del 97, 2000, con el caso de la Presidencia de la República, empieza este proceso de visualizar las reglas electorales como un referente de gobernabilidad. Llegamos a un contexto en el cual hay un partido fuerte, ¿no? Si bien es cierto, no es un partido único, hay un partido fuerte. Hay partidos de oposición no tan fuertes, un poco más debilitados. Creo yo que ese es un primer tema, Mario, un problema de diseño de partidos. Creo yo que, a diferencia de lo de la reforma del 97, con el contexto que acabo de decir, tenemos un contexto donde el sistema de partidos no está consolidado frente a lo que se necesita. En aquel entonces sabíamos que necesitábamos varios partidos y esa fue la lógica. Abramos. Hoy no sabemos hacia dónde ir en el modelo de partidos. Primer problema. Y ese es un contexto fundamental, en mi opinión, porque luego entonces no sabemos qué modelo de representación queremos. Distritos de mayoría, cuántos, DRP, quitamos, no quitamos, financiamiento a partidos políticos o no. O sea, se encuentra ya un debate donde no hay coincidencias, porque creo yo que no se tiene claro hacia dónde se tiene que ir. Y yo creo que el contexto es el gran tema que se tiene en esta reforma. Ahora, parte, digamos, de la discusión también y de la preocupación, sobre todo de partidos de oposición y organizaciones ciudadanas, es de que no hay diálogo. Al menos así se ha dejado entrever, dice la presidenta, voy a presentar mi iniciativa, y da a entrever de que espera de que no haya modificaciones a esta iniciativa. Ya se presentaron algunas por parte de la sociedad civil y representaciones de oposición. ¿Es esta la mayor preocupación que debería tener hoy la ciudadanía? La falta de diálogo, de acuerdos para lograr una iniciativa que beneficie al país. Yo creo, Mario, que lo que le puede preocupar más a la ciudadanía y le puede afectar, y no solamente a la ciudadanía, sino al sistema político y entre ellos al sistema electoral, es politizar esto. ¿A qué me refiero? Fíjate qué interesante. El debate está en una aparente no apertura respecto del contenido, pero todavía no hay una reforma. Y lo dices muy bien, la presidenta dice, voy a plantear una iniciativa, es su derecho de ella. Ella podrá poner lo que sea. Llegando al Congreso es cuando se tiene que abrir el debate, es cuando se tiene que abrir
a la construcción de acuerdos. Entonces, creo que se está politizando mucho eso, ¿no? Creo que se debió haber cuidado mucho el trabajo entre presidencia y sus partidos, o los partidos que forman parte del grupo gobernante, para presentar una iniciativa de la presidenta con un consenso, sí, eso es cierto, de sus partidos, pero no tan visibles. Uh-huh. Y sabedores de que cuando llega al Congreso, a pesar de que tienen una mayoría importante, saber que van a tener un margen de negociación, uh-huh, ¿no? Con algunos temas que ya se saben cuáles son los que van a tocar la oposición. Y ahí entonces ahora sí, abrir el debate y construir una decisión. Yo espero que no se politice y que evidentemente donde se tiene que dar la apertura es en el Congreso. Ahí es donde debemos de esperar a ver si va a haber debate o no, si va a haber algún tipo de factor de negociación o no. Y creo que eso puede ayudar mucho porque en las últimas reformas que se han presentado por parte de la Federación ha habido algunos ajustes en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Y eso da buenas luces a que se permite que en el Congreso, encontrando errores, encontrando la necesidad de acuerdos, se pueda abrir la reforma electoral. Entonces, yo todavía tengo la esperanza, Mario, de que en el Congreso, que es donde se tiene que abrir el debate, se pueda lograr una vez que se presente la iniciativa. Ahora, uno entiende que después de este recorrido que hubo por todas las entidades de la República, por medio de esta comisión que fue creada, pues se recogieron propuestas, ajá, y preocupaciones de la, sí, ciudadanía. Hubo críticas y hubo también propuestas. Entonces uno entendería que la iniciativa de la presidenta traería toda esta visión y obviamente con un proyecto pues para el grupo que hoy está gobernando. Uh-huh. ¿Tú ves hoy, doctor, las condiciones de diálogo en el Congreso de la Unión para discutir una reforma electoral? Mira, sí las veo, no como deberían de ser. Eso es una realidad. O sea, sí debería haber una mayor apertura hacia la idea de negociar, platicar, ¿no? Inclusive con la ciudadanía otra vez, ¿no? O sea, esto que hizo la comisión, en mi opinión, tuvo que haberlo hecho. O se tendría que hacer también en el Congreso, o se debió hacer solo en el Congreso, como se quiera ver. Digo, no está mal que lo hayan abierto desde el Ejecutivo, pero la parte central importante es en el Congreso. Que no se agote el diálogo. Que no se agote con el la diálogo. ciudadanía. Exactamente. Entonces, sí se ve evidentemente que hay una tensión en el Congreso por las mayorías que se tienen, pero yo esperaría, insisto, a que sabedores de que es una de los temas que mayor gobernabilidad te pueden dar como gobierno, yo esperaría que el gobierno en la presidencia de la República comprenda que es importante abrir el diálogo, que te legitima más un diálogo con un debate que puedes perder o puedes ganar, porque pues, al tener mayoría vas a tener la posibilidad de ganar, pero ábrelo, o sea, por lo menos deja que se escuchen, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, en la medida en que se pueden incorporar algunos elementos que ayuden al sistema, creo que va a legitimar muchísimo el proceso electoral. Y yo creo que llevamos 2 procesos, Mario, junto con el judicial, que preocupa el sistema electoral. O sea, sí preocupa la regla, sí creo que debe haber un cambio y eso creo que es un hecho. El tema es que no sabemos hacia dónde. Entonces, yo esperaría que en el Congreso se dé ese diálogo. Las condiciones no son las mejores, pero yo esperaría, insisto, que lo que ha pasado en otras reformas que ha presentado la Presidencia de la República, donde se le han hecho ver problemas de diseño, uh-huh, ha aceptado los cambios. No era como sucedió con anteriores reformas, donde no se permitía que se moviera ni una coma. Ahora parece ser que sí, y eso creo que avisora que podría haber un buen escenario, más porque hoy la polarización, la sociedad es muy compleja, y creo que lo que necesita el gobierno es legitimidad ciudadana, es que la ciudadanía se sienta cerca del gobierno y que por lo tanto a través de las reglas electorales se enmarque un camino hacia la gobernabilidad. Voy a hacer una primera pausa para platicar ahorita sobre algunas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa. Todavía no son claras porque falta obviamente que se presenten y se discutan abiertamente en el Congreso, pero ya se han dejado entrever el interés de unos y de otros. Vamos a la pausa y volvemos.